El espacio del hogar. Me gustaría comenzar esta conversación con lo que vamos a entender por hogar. Las sociedades se han organizado alrededor de la división de los espacios sociales, siguiendo varios criterios, pero el más importante es el eje público-privado al cual se asocian varias ideas. Por ejemplo, cuando pensamos en espacios públicos nos viene a la mente la idea de espacios abiertos, visibles, claro, mientras que el espacio privado lo imaginamos como un espacio cerrado e invisible a los ojos de los demás. En esta división, el hogar ha pertenecido siempre al espacio privado. Cuando en estos momentos de pandemia nos piden, nos exigen que nos quedemos en casa, eso significa que debemos movernos, vivir en uno solo de los espacios, el espacio del hogar, el cual comienza a adquirir un nuevo sentido para todos y todas que estábamos acostumbrados a permanecer en casa solo en época de vacaciones o de enfermedad. A lo largo de la historia de las sociedades occidentales, las actividades que se llevan a cabo en la casa han variado. En la antigüedad griega, todas las actividades que las personas realizaban para mantenerse, para sobrevivir, se realizaban en el ámbito doméstico, en el dominio de la casa propia, de la familia, lugar donde las mujeres ocuparían un papel muy importante. Todas las actividades que allí se organizaban tenían como finalidad satisfacer las necesidades elementales de los miembros de la familia. Poco a poco, a medida que se avanza históricamente, muchas de esas actividades económicas que se hacían en el hogar van haciéndose fuera, surgen industrias que producen masivamente los bienes que consumimos y también comercios que los distribuyen. Mientras las necesidades van siendo en las sociedades modernas un asunto público, el espacio del hogar se convierte en el lugar de la intimidad en el que se desarrollan las relaciones afectivas entre los miembros de la familia. Es el sentido de esas metáforas que nos hablan del calor del hogar, el hogar como lugar de refugio y descanso. Todavía en la actualidad las mujeres somos responsables del mantenimiento de ese espacio cerrado y privado que es la casa, donde se reproduce la especie humana, también se reproduce la fuerza de trabajo, porque allí nos alimentamos y descansamos, pero además allí se reproducen condicionantes psicológicas que permiten desarrollar nuestra vida emocional y afectiva. Las feministas han estudiado con mucha profundidad el trabajo doméstico, que tiene una cierta especificidad, ya que no se percibe salario por realizarlo y porque son actividades que forman parte del ámbito de las relaciones personales. El fenómeno de la pandemia nos ha obligado a permanecer en el hogar, nos ha llevado a repensar el hogar, que históricamente ha sido poco atendido, considerado el reducto de nuestra intimidad y privacidad. Y cuando nos recomiendan que ahora la educación se hace en casa y no en esos otros lugares cercados, pero públicos como son los centros educativos, nos están llevando a reconsiderar y revalorizar el espacio doméstico e inclusive readecuarlo para convertirlo en un espacio en el que se lleven a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el primer tramo de esta conversación a distancia, quisiera resaltar lo que significa para nuestro crecimiento personal y social el hogar y el papel tan importante que en ese espacio asumimos las mujeres. Justamente cuando preparaba estas ideas, recordé un texto del escritor José Saramago, de origen portugués, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998. En su novela Memorial del Convento, uno de los protagonistas, Baltasar, llega a su hogar donde encuentra a su madre con su amada Blimunda. Y Saramago cuenta de la siguiente manera esta llegada. Cuando Baltasar entra en casa, oye un murmullo que viene de la cocina. Es la voz de la madre, la voz de Blimunda, primero una, luego otra, que apenas se conocen y tienen ya tanto que decirse. Es la grande, interminable charla de mujeres. Parece cosa de nada, eso piensan los hombres, pero no se dan cuenta de que esta conversación es lo que mantiene el mundo en su órbita, que si no hablaran las mujeres unas con otras, ya habrían perdido los hombres el sentido de la casa y del planeta. No ha sido fácil para todos nosotros y nosotras, parejas, padres y madres, hijos e hijas, reducir nuestra cotidianidad a este espacio en el que la pieza de la cocina es frecuentemente el lugar de socializar, de discutir, inclusive el lugar de riñas y diferencias. Les invitamos hoy a imaginar en las potencialidades educativas que se esconden en estos lugares con otra mirada, desde una perspectiva diferente a la que en general se ha implementado, que ha sido llevar la escuela a la casa tal como es la escuela, con tareas en el cuaderno, lecciones de los libros, con docentes que en su mayoría mujeres están ya agotadas,
porque han debido combinar su actividad remunerada que hacían en la escuela con su trabajo de atención y cuidado a su pareja, a sus hijos e hijas y quizás a parientes cercanos enfermos. Miremos primero el conjunto de actividades que se llevan a cabo en el hogar, eso que se ha llamado la economía doméstica. Está la compra y preparación de alimentos, la conservación, la higiene de alimentos, la tecnología, está el área de vestido, limpieza y cuidado de la ropa, está el diseño de moda, el bordado, estudio de la máquina de coser, el uso de medios técnicos, aparatos, equipos domésticos, jardinería, mantenimiento, higiene y cuidado personal, contabilidad y presupuesto del hogar, administración de recursos, técnicas de simplificación y organización de tareas, eliminación de basuras. Mientras leía sobre la química de la cocina y la economía del hogar, me vino a la mente la cantidad de disciplinas que han desaparecido en el currículum escolar, el taller de cocina, de corte y costura, la puericultura, todas estas asignaturas asociadas generalmente al mundo del hogar, rechazado por las mismas mujeres que no se veían en el futuro encerradas en el hogar como sus abuelas y madres. Nos parecía lógico reemplazar el taller de manualidades por el laboratorio de informática. Sin embargo, en la actualidad se viene reivindicando en el campo de la economía el ámbito reproductivo, que ha sido subordinado a la producción. Y esa reivindicación de lo que llaman la economía del cuidado pasa por preguntarse por una formación para el cuidado, que al formar parte del universo de las mujeres ha sido poco valorado. ¿Cómo contribuir desde la educación en este tiempo de pandemia y de crisis alimentaria y de salud a la economía del cuidado cuando ese espacio de aprendizaje ha desaparecido? ¿No son los tópicos asociados al buen vivir, a alimentarse sanamente, al bien convivir, parte de la economía del cuidado? El aprendizaje a partir de la experiencia. Nuestra propuesta hoy es conversar sobre las posibilidades de convertir el hogar en un espacio de aprendizaje. ¿Pero de qué tipo de aprendizaje? Sería de aprendizajes a partir de la experiencia. Entendiendo la experiencia como el educador argentino Jorge La Rosa nos explica. La experiencia debe entenderse aquí, nos dice él, como algo que a uno le pasa y al pasarle no le deja inalterado. La experiencia es algo que tiene defectos en uno, que le forma a uno, o le transforma, o le deforma, nos dice Jorge La Rosa. Por eso no es experiencia lo que pasa y lo que por tanto puede registrarse, sino solamente lo que te pasa y al pasarte te modifica. Experiencia implica, por lo tanto, formación, transformación, alteración, metamorfosis. Fíjense que al ser las experiencias procesos vitales que están en continuo movimiento, en ellas se combinan tanto aspectos subjetivos como objetivos del entorno. Una experiencia se da en un momento concreto, histórico, en situaciones bien determinadas que tienen lugar en un espacio y tiempo bien definido. Durante el desarrollo de una experiencia acontecen sucesos, algunos intencionados, otros no previstos. Además, cada una de las personas que viven una experiencia acumulan percepciones, sensaciones, emociones, inclusive asignan un significado a lo que les acontece. Por otra parte, se establecen relaciones entre personas que reaccionan a lo que sucede. Además de una experiencia vivida, quedan efectos o resultados que modifican lo que sabíamos antes de experimentarlo. El educador pragmático norteamericano John Dewey dedicó una obra a la vinculación de la experiencia y la educación. Para este educador, la noción de experiencia se asocia al proceso de adaptación del ser humano a su medio material y simbólico. La entendía como una experienciación propia a la concepción pragmática que se adhiere a los principios empíricos de la experiencia sensorial y del orden tecno-instrumental. Según Dewey, la experiencia tiene un elemento activo. La persona intenta responder a una situación, ensaya, pero también tiene un elemento pasivo, ya que sufre o padece las consecuencias de la experiencia. Según palabras de Dewey, hacemos algo a la cosa y después ella nos hace algo a la vez. Tal es la combinación peculiar de la experiencia. La conexión entre estas dos fases de la experiencia mide la fecundidad o valor de ella. La mera actividad no constituye una experiencia. La experiencia como ensayo supone cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a menos de que esté conscientemente conectada con la ola de retorno de las consecuencias que fluyen en ella.
Cuando una actividad se continúa en el sufrir las consecuencias, cuando el cambio introducido por la acción, nos dice Dewey, se refleja en un cambio producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado de sentido. Es allí cuando aprendemos algo. Para Dewey, en un aprendizaje a partir de la experiencia, las experiencias deben tener un continuo en el cual las que preceden van determinando las que siguen y al mismo tiempo estas van modificando las que vendrán. Este principio de continuidad, según Dewey, se complementa con otro principio, el de interacción entre la persona que experimenta los objetos sobre los cuales se hace la experiencia y otras personas. Según John Dewey, una educación significativa que valoriza la experiencia debe combinar estos dos principios, la continuidad y la interacción, que constituyen el fundamento de una situación. Hay algunas ideas que deberíamos tomar en cuenta si queremos hacer un aprendizaje a partir de la experiencia. En primer lugar, hay que reconocer que el aprender no es independiente de nuestros intereses personales, de nuestras emociones y sentimientos. De allí que la experiencia es un estímulo y un fundamento del aprendizaje, pero siempre en el marco de nuestra historia personal, y decidimos seguir profundizando en la experiencia cuando adquiere un significado, un sentido para nosotros. Cada aprendiz, en segundo lugar, construye de forma activa su experiencia, según sus expectativas, sus conocimientos previos, actitudes y emociones. Esto se debe a que las historias personales son únicas y cada persona tiene una forma propia de experimentar el mundo. En tercer lugar, el aprendizaje es un proceso holístico en el que intervienen aspectos cognitivos, afectivos e inclusive psicomotores o que tienen que ver con el hacer. En cuarto lugar, el aprendizaje se construye social culturalmente también. El lenguaje y los conceptos que utilizamos para formular una experiencia están inmersos en valores y normas de un contexto históricamente determinado. Este aspecto me parece muy importante, ya que al explorar en nuestras experiencias personales podemos indagar y problematizar la fuerte influencia que ha tenido sobre nosotros la clase social, el género, inclusive el origen étnico o de culturas. Quinto, el aprendizaje está influido en el contexto socioemocional en que se produce, por las experiencias pasadas que hemos tenido, por los apoyos que hemos tenido e inclusive por las formas de vernos a nosotros mismos en algunas situaciones. No es fácil defender un aprendizaje basado en experiencia. El mismo Jorge La Rosa, educador argentino, nos advertía que la experiencia ha sido muy menospreciada tanto por la filosofía como por la ciencia. Era vista como fuente de error. También las experiencias en general esconden algo de confusión, de desorden. Sin embargo, para La Rosa, lo importante es rescatar el lado pasional, receptivo, abierto que tiene una experiencia, porque es desde ese lado activo lo que permite una transformación de la persona durante y después de que acontece la experiencia. Como quizás pueden adivinar, este cambio de perspectiva nos exige un currículum escolar muy flexible, con un enfoque en el desarrollo de capacidades para desenvolvernos en situaciones concretas de la vida, siempre muy próximos a los intereses, emociones y el conocimiento de nuestros educandos. Dando continuidad a la integración temática que hemos organizado en el foro chat, en este tercer momento hablaré de cómo podemos pasar de las situaciones domésticas a las situaciones de aprendizaje. Como primera idea, debemos decir que el hogar es un escenario donde ocurren muchas cosas, aunque puedan parecernos muy cotidianas. Todos los eventos que suceden en él parten de los recursos con los que contamos. Por ejemplo, la elaboración de alguna comida implica tomar una decisión de lo que se va a preparar en función de los alimentos que tenemos en casa. Este tipo de situación se identifica como cotidiana, pues es un proceso que repetimos a diario y que está previsto dentro de nuestras actividades. También existe otro tipo de situación que puede resultar fortuita o también llamada ocasional. Por ejemplo, cuando se daña la cerradura de una puerta y no es posible que ingresemos a alguna habitación.
Estos ejemplos representan situaciones cotidianas que pueden convertirse en situaciones de aprendizaje. La clave para poder pasar de una situación doméstica a una situación de aprendizaje está en la definición de su intención. En otras palabras, en concretar el propósito que deseamos alcanzar. Si analizamos los dos casos y vemos qué tienen en común, podemos decir que en ambos se origina una situación cotidiana y continua en el primer caso, es decir, en la preparación de la comida, y tenemos también una situación que podemos clasificar como fortuita o como ocasional, que sería el de la cerradura, es algo no previsto dentro de nuestras actividades. En estos ejemplos vemos que las situaciones se relacionan con alguna pregunta. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo vamos a arreglar la puerta? ¿Podemos salir a buscar algún recurso? ¿Es necesario salir de la casa o podemos resolver con los elementos que contamos? La generación de estas y otras preguntas acordes a las situaciones aluden al proceso de problematización que se encuentra caracterizado por la incertidumbre. En este proceso debemos pensar en las implicaciones de la situación, cómo nos afecta, debemos analizar las formas en las que podemos responder y quiénes pueden participar desde los saberes que tienen para hacerlo. Para poder responder a estas interrogantes es necesario que lo hagamos desde los recursos que tenemos en casa. No solo me refiero aquí a los recursos físicos como serían los alimentos o las herramientas de cerrajería. También me refiero acá a los saberes que van a estar implicados en cada situación, lo concerniente al saber hacer y al convivir. Por ejemplo, la técnica para poder preparar algo de comer, cómo mezclar los alimentos, algunas tácticas para tratar de abrir la puerta, entre otros. Podemos decir que frente a este tipo de situaciones es importante formar parte. ¿Qué significa formar parte? Significa que reconozcamos que cada situación es para el bien común de quienes hacen vida en el hogar. Por tanto, es fundamental que se genere una participación en la que se impliquen las ideas, los saberes, las técnicas y otros elementos que aporte cada integrante de la familia para poder responder a la situación. Formar parte, además, significa que los integrantes de la familia se puedan involucrar en la situación y que con ellos construyamos cada una de las ideas y propuestas a implementar. Al final, lo que implementemos va a ser el resultado de la integración de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que aprendemos y de lo que decidimos en estas situaciones concretas que resultan compartidas para todos. Si analizamos lo anterior, podemos decir también que es aplicable la teoría de situaciones didácticas propuestas por Brousseau, un investigador en el área de didáctica de la matemática. Aquí, en lugar de hablar de la clase como ámbito de producción de conocimiento, hablamos del hogar. Y en lugar de definir las situaciones desde la planificación o desde la actividad docente, se definen desde la participación de los integrantes de la familia. Por eso, en el contexto del hogar, es más acertado llamar la situación de aprendizaje. Por analogía, podemos decir que la situación de aprendizaje en el contexto del hogar representa una oportunidad para validar los saberes. Esta validación viene dada por el establecimiento de nuevas relaciones, la reorganización de ideas y la actuación de la familia y el sentido práctico ante el problema en el que nos vimos involucrados. Esto permite alcanzar la meta común y poder despejar la incertidumbre. En resumen, podemos decir que todo lo que ocurre en el hogar es potencialmente una situación de aprendizaje, que parte de una pregunta o de varias preguntas en las que se pueden movilizar los saberes y los recursos por parte de cada uno de los integrantes de la familia para llegar a ofrecer una respuesta ante la situación inicial. Esta respuesta se traduce en la obtención de un beneficio mutuo y en la solución al problema que afecta a todos los integrantes. Hablemos ahora de la coeducación, hacer parte
desde el hogar. Es muy frecuente conseguirnos con definiciones que hablan de la familia como una célula social. Desde mi perspectiva, una familia se define desde las relaciones establecidas y no solo desde sus integrantes. Esto también implica que hablar de una casa es hablar de un espacio físico, pero hablar de un hogar significa contextualizar ese espacio físico a partir de los vínculos biológicos y afectivos que existen entre sus miembros, es decir, entre la familia. Para las familias resulta un motivo de orgullo y satisfacción la inserción de sus integrantes en la educación, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Sin embargo, antes de llegar a la escuela, los niños, las niñas y jóvenes ya consiguieron en el hogar un primer proceso educativo que resulta continuo y muchas veces poco visible porque se entiende como cotidiano. Pero la familia es quien se encarga de acompañar procesos importantes, como la definición de la personalidad, establecimiento de responsabilidades, las relaciones con otros y la toma de decisiones. Todo esto es posible gracias a que el hogar familiar, según la Fundación Habitat, ofrece condiciones como abrigo, amor, respeto y apoyo. Ahora bien, en tiempos signados por la crisis mundial que estamos viviendo, originada por el COVID-19, es necesario revisar el rol de la familia en el proceso educativo, sobre todo desde el apoyo y el acompañamiento que deben hacer. Por esto es necesario hablar de la coeducación. Si descomponemos la palabra, tenemos que el prefijo co significa reunión o cooperación, en este caso en torno a la educación. Vemos entonces que resulta fundamental entender que la coeducación representa un proceso amplio, abierto, en el que deben participar diferentes actores sociales, como es el caso de la familia, la escuela y las comunidades. El mayor énfasis aquí lo vamos a poner en el rol de la familia. Hacer parte significa reconocer que la educación no es solo aquello que tiene lugar en la escuela. Educar también es una tarea propia de la familia. Por tanto, lo que aprendemos no se resume en el rol activo de nuestros maestros y maestras. También depende mucho del reconocimiento de otros actores del espacio del hogar: madres, padres, abuelos, hermanos, hermanas, tíos, de toda la familia. Como nos habla Delgado, la coeducación tiene como principio la integración y el desarrollo en toda actividad social. Sin dejar de reconocer el rol de la escuela en el proceso educativo formal, es necesario hablar del hogar como un escenario donde ocurren situaciones de aprendizaje, que incluso pueden ser mucho más significativas por estar asociadas a lo afectivo. Cuando la abuelita nos contaba del terreno donde jugaban antes de que se construyera el hospital del pueblo en esa zona, o de cómo la gente se desplazaba en el tranvía que ya no existe, en esos relatos vemos una forma de reconocimiento de la historia local. Son saberes que van quedando en la memoria de los miembros de la familia y cuyo único registro queda en la transmisión oral. Mirar el álbum de las fotos familiares y empezar a preguntar: ¿quién es este familiar que no conozco? ¿En qué año se casaron mamá y papá? ¿Quiénes son esas personas que aparecen en la foto del bautizo y que no reconocemos? Estas preguntas también se integran a la problematización como elemento de una situación de aprendizaje y son de gran utilidad para que los integrantes de la familia se animen a contar la historia que los reúne. Además de esta visión histórica, podemos citar ejemplos en áreas tecnológicas, como lo que el tío sabe de soldadura y le permitió reparar las sillas del jardín, o por qué nuestra mamá insistía tanto en lavarnos las manos antes de comer. Así como estas situaciones, muchas otras nos permiten señalar que hacer parte de la coeducación es reconocer que todos los integrantes de la familia tienen algún saber, alguna capacidad o algún valor que es importante y que además de permitir su participación, nos lleva a valorar lo que podemos aprender de quienes son más cercanos a nosotros. Bien, una vez situados en lo que significa hacer parte, es decir, en la coeducación, en este momento hablaremos de lo que significa tomar parte, es decir, la iniciativa en el hogar.
Históricamente, las responsabilidades e iniciativas que surgen en el hogar se dan de forma espontánea, sin mayor grado de planificación. Pero antes de hablar del hogar, recordemos la necesidad de pensar en una escuela diferente, una necesidad que atañe a todos los niveles del sistema educativo y que no solo se traduce en revisar el papel de la escuela post pandemia. Hay otra tarea implicada y es mirar el proceso educativo actual, es decir, en este momento de pandemia. La primera condición, sobre todo en este momento de confinamiento, es que el hogar es el contexto más cercano para niños, niñas y jóvenes. Muchas de sus actividades se desarrollan ahí, por lo que pueden convertirse en una especie de laboratorio para muchas experiencias, como lo propone Tonucci. Aquí quiero aclarar que no se trata de ver el hogar solo como un espacio para experimentar, es decir, para hacer cosas en términos del rigor científico, sino también como un lugar para vivir y valorar la experiencia, una experiencia que se desarrolla en todas las situaciones que ocurren y con los diferentes actores que hacen parte de ella. Ahora bien, tomar parte significa que los integrantes de la familia deben desarrollar un alto sentido de pertenencia, de identificación con las situaciones que tienen lugar y de corresponsabilidad tal que les permita opinar, participar y tomar decisiones, e incluso de tener la iniciativa para hacer de las situaciones domésticas proyectos integradores de la familia. Lo que la abuela nos contaba en algún momento sobre los tiempos en los que no existía la harina de maíz precocida puede ser el punto de partida para un proyecto tecnológico en casa, por ejemplo. Ante una situación donde no contamos con ese producto, la abuela llega a contar cómo a partir del maíz se hacía el proceso con un molino manual que permitía obtener una masa llamada maíz pilado, que era la base para hacer arepas. Esta historia familiar puede vincularse con la pregunta, ¿qué alternativas de producción podemos tener para las arepas? Y puede dar pie para el desarrollo de un molino manual que recupere las técnicas ancestrales de la familia. Los familiares que tengan conocimiento en soldadura y materiales pueden participar en su construcción. Los jóvenes que cuenten con acceso a Internet pueden investigar sobre algún diseño sencillo y todos los integrantes pueden tener su turno al momento de pelar y moler el maíz. Igualmente, durante la preparación de los alimentos sobre la base de este rubro. Este tipo de iniciativas, como tantas otras en las que pueden participar los integrantes de la familia, permite mirar lo endógeno, es decir, lo que cada uno puede aportar en la situación y podemos transformar esta situación en un proyecto familiar. Si la finalidad se define desde el beneficio colectivo, pues reunir los diferentes saberes del hogar no solo los integra, es decir, a los miembros de la familia, también posibilita que estos saberes trasciendan desde lo histórico hasta su aplicabilidad tecnológica para solucionar el problema ante la necesidad presentada. En un escenario de confinamiento que nos reúne a todos en el mismo espacio familiar, estas iniciativas son potencialmente aprovechables. Como dice Tonucci, pasar tiempo con los padres o con la familia en general es un regalo que nos ha dejado la pandemia. Si bien las iniciativas pueden ser particulares, un valor agregado en el hogar debe ser animar al resto de la familia a que se involucre. Aquí quiero citar a la mexicana Ruth Mercado porque encaja perfectamente su visión de las decisiones como un conjunto de apropiaciones culturales en función de situaciones locales y de construcción colectiva. Tomar decisiones en el hogar debe ser eso, un proceso donde formamos parte y donde tomamos parte porque nos sentimos afectados y porque queremos aportar en la construcción de cambios. Narrar las experiencias vividas. Estamos conversando sobre las posibilidades que ofrece el hogar para llevar a cabo con el estudiantado procesos de aprendizaje desde una gran diversidad de situaciones que se dan en el ámbito doméstico. Pero estas situaciones cotidianas, para que realmente se conviertan en experiencias en el sentido como las hemos definido, es importante que sean elaboradas, que adquieran un sentido propio para que no se olviden, para que puedan ser transmitidas a las demás personas. Cuando decimos no sé lo que pasó, eso no tiene sentido, no puedo comprenderlo, no tengo palabras para decirlo,
Eso indica que no me he apropiado de lo que ha sucedido y que por consiguiente no he aprendido nada de eso. Hace falta entonces recuperar, revisar, reevaluar lo que aconteció, reflexionar para convertirlo realmente en una experiencia. A mí me gusta mucho referirme al psicólogo norteamericano Jerome Bruner, quien defendía que hay dos maneras distintas de pensar. Una que él llamaba paradigmática, cuando nos apoyamos en argumentos empíricos, que es el modo de pensar de las ciencias y de la lógica. Pero hay otra manera de pensar, nos decía Brunner, es aquella manera en la cual los agentes humanos, palabras de él, hacen cosas basándose en sus creencias y deseos, se esfuerzan por alcanzar metas y encuentran obstáculos que superan o que les doblegan, todo lo cual ocurre en un periodo prolongado de tiempo. En esta segunda manera, cuando estamos en el hacer, la forma de pensar es de naturaleza narrativa y no conceptual. Brunner con estas reflexiones se aproxima a científicos sociales y filósofos que se interesan menos por conocer la verdad y más por las formas como atribuimos significado a las experiencias, que es justamente la preocupación del poeta y del narrador. Representamos este mundo de vicisitudes y acciones, nos decía Brunner, ese mundo en que vivimos por medio de relatos que dan forma a la realidad. Brunner hablaba de que nosotros hacemos una construcción narrativa de la realidad. Vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo construido según las normas y los mecanismos de la narración. Los relatos son como una especie de marco que sirven para organizar los acontecimientos que nos suceden. Lo que no se estructura de forma narrativa se pierde en la memoria, nos recordaba Brunner. Pero estos marcos no solamente tienen un interés personal, sino también social, porque a través de la construcción y acumulación de relatos, de historias, una sociedad va compartiendo su memoria colectiva, su acervo cultural. Vamos a detenernos un poco en los elementos que contiene un relato. En todo relato de algo que sucedió hay siempre un propósito, una acción, unos agentes o protagonistas. Las acciones son presentadas en un orden secuencial de forma tal que estos componentes adquieren significado y así surge la trama del relato. Cuando queremos explicar algo a través de una narración, son los eventos pasados los que van a explicar los eventos que siguen. Eso explica que cuando alguien nos echa un cuento, nosotros como oyentes vamos haciéndole preguntas que van aclarando el relato. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Preguntamos. ¿Y qué hacía allí? Brunner decía que no es fácil aprender a hacer buenos relatos. Relatos que recojan todo el acontecer en una configuración narrativa sin que haya necesidad de preguntar al narrador o narradora ninguna explicación adicional. Hay una fuerte corriente en educación hoy en día que intenta utilizar los relatos de experiencia como un dispositivo para el aprendizaje. Para ello hay que entrenarse en relatar experiencias. Para Connelly y Clandini, dos educadores canadienses, la estructura explicativa básica de una trama está constituida por el comienzo, la mitad y el final, lo que en un cuento es el inicio, el nudo, el desenlace, que es la estructura central del tiempo, pasado, presente y futuro. Fíjense que lo valioso de un relato reside en la manera de organizar, componer la serie completa de acontecimientos o acciones en un orden particular. Algunas personas cuando están relatando empiezan por el último suceso, otras describiendo el escenario, mientras que otras los antecedentes de lo que sucedió. Para que haya una historia tiene que haber sucedido algo imprevisto, algo que nos desvía del camino normal. Es lo que Jerome Brunner llamaba una desviación canónica. A través del relato de lo que nos aconteció, en la forma de ordenar las acciones, vamos construyendo un significado de la realidad. Y ese es el momento más crucial, porque ante algo imprevisto intentamos negociar y renegociar los significados, diría Brunner, para reordenar una realidad que ha sido perturbada por algún suceso. Además de organizar en una trama los sucesos, el hecho de saber que será leído o escuchado por otras personas le introduce una riqueza al relato, ya que relatamos para intercambiar las experiencias con otras personas, quienes, cuando están escuchando el relato, empiezan a imaginarse y empiezan a reescribir otro cuento que responde a su historia personal, a sus expectativas y a su propia interpretación de lo que escuchan o leen. Es decir, que nunca termina el cuento. Aprendemos reflexionando sobre la experiencia.
Para que las experiencias que llevemos a cabo puedan convertirse en oportunidades para aprender algo nuevo, lo repetimos, tienen que ir acompañadas de procesos reflexivos desde el inicio. Lo ideal es que se incentive a reflexionar desde el momento en que se prepara en situaciones de aprendizaje y se invite al estudiantado a participar en ellas de forma vivencial, tal como lo hemos planteado antes. Preparar una receta de cocina o construir un objeto tecnológico para producir un alimento o conversar con la abuela sobre su infancia. Todas estas situaciones pueden convertirse en una experiencia. Recordemos algunos de los motores de la reflexión que nos sugería el pedagogo suizo Philippe Perrenoud. Plantear un problema que necesita ser resuelto, una decisión que hay que tomar, intentemos comprender cómo funciona algo, averigüemos por qué fracasamos en una actividad. Dudar, formular preguntas, expresar estados de ánimo, analizar son formas de ejercitar la reflexión en torno a una situación. Inclusive incitar al estudiantado a preguntarse mientras están haciendo algo por lo que va a pasar, lo que se puede hacer o no se puede hacer, la mejor táctica, sobre los riesgos y las precauciones que hay que tomar en cuenta durante lo que están haciendo. En ese proceso, un elemento clave es reconocer los obstáculos que nos impiden aprender de una experiencia. No olvidemos que la reflexión no es nunca neutral, depende mucho de nuestros valores y de nuestros intereses particulares. Por esta razón, no es suficiente reconocer los obstáculos, sino trabajar sobre ellos de forma crítica, identificando presuposiciones o prejuicios que nos impiden avanzar en nuestros aprendizajes. En el caso que estamos tratando hoy, como es el de crear situaciones de aprendizaje en el hogar, la pandemia ha llevado al seno del hogar muchas actividades que antes se realizaban fuera en el espacio público, obligándonos a combinarlas con actividades domésticas, reproductivas y de cuidado. Lo que poca gente dice es que hemos sido las mujeres las más afectadas en este aumento de las tareas en el hogar, haciendo más evidente la desigual distribución de los roles entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. A las mujeres nos ha tocado conciliar el trabajo doméstico con el teletrabajo o trabajo a distancia, generando fuertes desequilibrios en el uso del tiempo durante el confinamiento. Esta realidad nos lleva a pensar que un tema transversal de la educación en el hogar, además del acompañamiento socioemocional a todos los miembros de la familia, es la promoción de la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Se hace necesario promover entre niños, niñas y jóvenes la participación igualitaria de hombres y mujeres en esas tareas que serán objeto de una situación de aprendizaje. Y allí nos encontramos quizás con fuertes obstáculos, porque algunos niños y hombres se resistirán, considerarán que son tareas propias de niñas y mujeres o al revés. Esta pandemia ha puesto en la agenda pública un problema de larga data, como es la crisis de los cuidados, que debería ser considerada como un servicio esencial que necesita mayor protección de la sociedad y del Estado, sin dejar de lado otro fenómeno asimismo grave que se ha exacerbado en estos tiempos de cuarentena, como ha sido la violencia intrafamiliar. Es cierto que como educadoras y educadores nos ha tocado entrar en estos meses en el hogar de nuestros educandos inesperadamente. Ahora nos toca no solamente aprovechar los recursos que en el hogar existen para continuar el aprendizaje de nuestros educandos, sino también para diseñar estrategias que contribuyan a promover la equidad de género de manera tal que el lema "Quédate en casa" no signifique un retroceso en la vida y en los derechos de las mujeres. En este momento hablaremos de cómo pasar del hogar a la escuela. Considerar al hogar como escenario de situaciones de aprendizaje tiene varias implicaciones, pero el énfasis para este momento estará en las oportunidades que ofrece para el mundo escolar y para la acción docente. Comienzo citando a Tonucci para recordar que el propósito conjunto de la escuela y la familia es que los niños, niñas y adolescentes descubran sus aptitudes, su vocación, sus talentos, sus inteligencias y sus valores. Y que una vez que cada uno lo haya descubierto, ofrecerles algunos instrumentos y herramientas adecuadas para el desarrollo máximo de cada uno de estos recursos. Si hay un principio que nos muestra las situaciones del hogar es que no todos contamos con los mismos recursos ni condiciones, como comúnmente nos hace creer o asume el sistema educativo. Esto se ha hecho muy latente en tiempos de pandemia, en los que la escuela ha buscado entrar al hogar.
niños que tienen las posibilidades y dispositivos de conexión a Internet, otros que padecen con la calidad de conectividad e incluso aquellos que no cuentan con opciones para acceder al mundo virtual. Esta condición de inequidad suele desvanecerse ante los ojos de la escuela, pero es importante que sean reconocidas como obstáculos en el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo como una oportunidad para la creatividad docente. Es ahí cuando los principios de flexibilidad y de contextualización deben afianzarse en el proceso educativo. Cuento una experiencia que hace algunas semanas desarrollé con un curso de séptimo grado. Estábamos tratando el tema de los alimentos y sus funciones. Esto se me ocurrió enlazarlo con una situación cotidiana del hogar y les pedí como tarea que debían elaborar una receta con algún familiar, es decir, preparar una comida y además escribir el proceso, la receta como tal. Muchos de los estudiantes quedaron realmente sorprendidos ante esta asignación. Yo les comentaba que el propósito era identificar en una situación cotidiana la participación y función de los diferentes alimentos. En la siguiente clase se abrió un espacio para socializar sus trabajos. Fue muy satisfactorio notar el entusiasmo con el que cada uno se animaba a presentar lo realizado. Contaron el plato que prepararon, los ingredientes que usaron, quién o quiénes de la familia les habían acompañado. Incluso algunos hablaron de por qué ese plato era algo tradicional en su familia. Este escenario lo podemos analizar desde varias implicaciones. La primera es definir un propósito, que en este caso es un propósito curricular. La segunda es que las situaciones cotidianas pueden ser situaciones didácticas para que los docentes promuevan el aprendizaje. La tercera tiene que ver con la iniciativa. Aquí cada estudiante hizo el plato que quiso, con los recursos con los que contaba en su casa. Ellos definieron el proceso, los tiempos e incluso tuvieron que involucrar a otros miembros de su familia. Sin saberlo, el estudiante construyó esto para su aprendizaje. Desde la perspectiva docente, este proceso de definición del contexto de aprendizaje debe ser valorado y reconocido, pues se superan limitaciones y se establecen conexiones entre los elementos situacionales. Una competencia muy importante es la resolución de problemas, así que cada estudiante debió responder qué plato voy a preparar, qué ingredientes tengo para hacerlo, quién me puede ayudar. Este ejercicio mental a lo mejor no se plasmó en ningún lado, sin embargo es tarea del docente explorar en él para reconocer el proceso de trabajo del estudiante y para hacerlo consciente de sus habilidades. Aquí también los niños, niñas y adolescentes pueden explorar sus gustos e intereses, autoevaluar cómo se sintieron, incluso coevaluar con la familia su participación en las actividades, para poder pasar del no tengo tiempo para ayudar con la tarea a integrar a la familia con la actividad de gran valor. Es decir, aquellas actividades en las que los niños, niñas y jóvenes logren involucrar a los sujetos. Aquí se trata de promover la función coeducativa de la familia. Los docentes debemos ver a la familia como socios, como copartícipes de un trabajo conjunto hacia una meta común, fortalecer el proceso educativo desde otros actores. En términos de evaluación, debemos ver el hogar no como aquel lugar donde los niños, niñas y jóvenes deben hacer sus tareas. No se trata de llevar las tareas de la escuela al hogar. Es más bien mirar las situaciones del hogar y poder definir situaciones didácticas en las que se inserten actividades escolares. Simplemente conocer los problemas del hogar contados desde la observación y experiencia de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, puede ser el punto de partida para una clase, una secuencia didáctica o un proyecto. Esto nos acerca a los contextos de acción de los estudiantes, nos sitúa en sus condiciones y posibilidades. Es un referente clave para los procesos de planificación y evaluación, sin olvidarnos de los objetivos educativos a los que se anclan. Por eso, la invitación es que
cada docente observe el contexto del hogar, la comunidad y amplíe su visión de escuela más allá de un edificio y más cerca de la realidad y de la participación colectiva.